Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero contestar a una persona que me ayuda en la red social con sus opiniones y comentarios y me dice Eric Velázquez que cómo usar un print para una ecuación y que aparezca la ecuación en un montón de números. Me imagino que se refiere a cuando uno grafica en Matplotlib para que la ecuación aparezca en la visualización. Entonces, eh, vamos a hacer esa parte tomando el video que es el tema que en el video se presenta, que es sobre regresión polinomial, de acá de Guerón, polynomial regression. Entonces hablamos de esta función cuadrática y igual a x2 más bx más c, la forma general de una ecuación cuadrática, y que nos aparezca en la visualización en Matplotlib de los datos y la función cuadrática entonces con la que fue generada. Creo que sí, de pronto doy respuesta, ya de pronto él me corregirá a ver si de pronto no lo entendí bien, ¿cierto? Entonces voy a tratar de hacer más o menos lo que más o menos entendí. Entonces aquí le digo abrir y le digo que se vaya a documentos, a investigaciones, didáctica, ciencia de datos. En cuanto a los referentes, en Guerón, en la parte 1, sobre el capítulo 4, que es sobre entrenamiento de modelos, y me voy a Polynomial Regression, regresión polinomial, al cuaderno de Polynomial Regression. Entonces ahí uno pone efectivamente el tema. Aquí, bueno, partimos de esto para irlo organizando. Bueno, en este diseño, pues, de esta didáctica de ciencia de datos, cada vez como que bregamos a completarla. Entonces aquí esta es la clase sobre Polynomial Regression. Y entonces, bueno, entonces acá en nuestras dimensiones de enseñanza aquí tenerlas completas, y aquí ya después del componente histórico epistemológico presentar otra vez esas dimensiones para diseñar de acuerdo a las dimensiones de enseñanza de nuestra actuación pedagógica. Entonces aquí pues tenemos esas dimensiones. Aquí empezaríamos en la primera, que es el de conocimiento teórico en matemáticas, que la segunda sobre pensamiento computacional, bueno, la segunda es sobre habilidad de programación en Python, la tercera de pensamiento computacional, y la cuarta de aplicación en matemáticas a problemas reales. Y aquí empezamos el tema como tal de polynomial regression. Entonces aquí polynomial regression, regression, esta la ponemos mejor con R mayúscula también, como un capital letter para los títulos. Y aquí, bueno, vamos poniendo el texto en una línea Markdown que nos presenta Guerón, que nos dice, hombre, ¿y qué tal si los datos son más complejos que una línea recta? Sorpresivamente usted puede usar un modelo lineal para entrenar datos no lineales. Un simple modo de hacer esto es adicionando potencias para cada atributo, potencias de cada atributo como nuevos atributos. Entonces, entrenar un modelo lineal es eso de extender, implica extender el número de atributos o el conjunto de atributos. Esta técnica es llamada regresión polinomial. Regresión polinomial es la técnica de agregar atributos polinomiales. Regresión polinomial. Y aquí nos muestra cómo mostrarlo. Entonces aquí nos muestra todo esto, control C, y pegamos el texto de Guerón, y para editarlo entonces aquí le decimos, bueno, pues aquí cortamos línea con control shift guión, aquí lo dejamos más larguito, un espacio. What if your data is more complex than a straight line? Entonces, ¿y qué pasa si los datos son más complejos que una línea recta? Y nos dice que sorpresivamente podemos utilizar un modelo lineal para entrenar datos no lineales. Aquí nos muestra que un simple modo de esto es adicionar is to add power
is future as new feature, como nuevos atributos. Y esta técnica es llamada regresión polinomial. Y veamos un ejemplo. Primero, aquí nos dice que primero pues generemos algunos datos no lineales. Nos lo muestra en la figura 2 y basados en una ecuación cuadrática para construirlos. Esa ecuación debe ser de la forma, entonces aquí la ponemos la forma entre signo de dólar para la forma general de una función cuadrática, y aquí para el superíndice le pones acento circunflejo, delimitas con llaves al exponente y así ya te queda adicionándole algo de ruido, y así te queda editado en lenguaje LaTeX para línea Markdown. Mira cómo queda bonita. Y ahora crear los datos. Bueno, entonces vamos a crearlos y a dibujarlos. Entonces también me gusta utilizar de Geron, que esta visualización él también nos entrega cómo hacerla con Matplotlib. Aquí nada más nos muestras cómo generarla en el texto de él, y ya en el libro de Geron usted se va a github.com/a-geron de Aurelia en Geron, y te lleva a Hands-on Machine Learning -ML3, y te vas al capítulo 4, Training Linear Models, entrenar modelos lineales. Training Linear Models, ya es de cuaderno, ya te enseña cómo hacer el gráfico. Entonces aquí te vas a Linear Regression, y aquí te vas a Gradient Descent, Mini Batch Gradient Descent, y aquí a Polynomial Regression. Entonces aquí te da cómo generar los datos y aquí cómo generar la figura. Aquí vamos a responder a Eric sobre cómo entonces agregar también la función cuadrática. Entonces generemos una semilla aleatoria, np.random.seed42. entonces así, entonces np.random.seed de semilla seed 42, para que los datos aleatorios que va a generar sean reproducibles. Pero como estamos utilizando NumPy, importas previamente a NumPy, import numpy as np, y así ya te genera la semilla aleatoria. Te ubicas en el virtual environment, y ahora sí, ya cuando te pone el chulo es porque ya generó esa semilla aleatoria. Luego le dices que m va a ser 100, es decir, vas a generar 100 datos. Entonces m igual 100 es el tamaño de la muestra, tamaño de la muestra, o no diría que sería como sample size, y la muestra de datos. Luego x igual a 6 np.random.run m,1 menos 3. Entonces aquí vamos a hacerlo despacito, me enseñaron así, todo acá no es. Primero generas estos datos, que en realidad vas a crear una matriz de 100 por 1, una matriz 2 dimensional de 100 por 1, de números aleatorios entre 0 y 1. Entonces creas, entonces le dices x sea x igual a np.random.rand m,1. Cuando le dice así, usted ve que lo que va a generar, le escribo x para verlos, y mire que nos genera una matriz 2 dimensional, y se ve que es 2 dimensional por los dos corchetes con lo que inicia y termina. 2 dimensional de 100 filas, una sola columna. Entonces una matriz de m por 1, y usted puede apreciar ese tamaño con punto shape, de forma, con el atributo shape, y él te dice, bueno, a shape es con a, shape, y él me dice que es de 100 por 1. Entonces efectivamente me creó ese arreglo de 100 por 1, pero de números, como viste, en 0, 1. Entonces, para poder que esos números que me generó en 0, 1, que distribuyo en uniforme con la función rand del módulo random de NumPy, después lo multiplicas por 6 para que ya se mueva en 0, 6.
Entonces ya le dices, ah bueno, entonces 6 por. Entonces ahora sí ya ya se van a mover en 0,6. Entonces van a encontrar 2.24, 5.81 y números muy pequeños como 0.83. Y luego ya que se está moviendo en 0,6, luego le resta 3 para que ya se mueva ese entre menos 3 y 3. Así tiene datos aleatorios que se mueven entre menos 3 y 3. Menos 3. Y así los datos van a quedar algunos negativos que se mueven entre menos 3 y 3. Entonces tenemos algunos cercanos a 3 y unos muy cercanos a menos 3. Entonces así tenemos, generé 100 datos que se mueven en el intervalo, 6 datos aleatorios que se distribuyen uniforme en el intervalo menos 3, 3. Entonces así genero 100 datos aleatorios que distribuyen uniforme en el intervalo creo que abierto, no tomo menos 3 hasta 3. Entonces así la técnica de multiplicar por 6 y luego restar 3 hace que se mueva en intervalo simétrico. Bueno, entonces así generó los datos abscisa y luego genera los datos ordenadas. Entonces y igual a 0.5x2 más x más 2 más un ruido aleatorio que distribuya normal. Entonces y igual a 0.5 más x más 2, 0.5x2 más x más 2. Entonces aquí me queda y igual a 0.5 por el arreglo x al cuadrado menos x más 2, creo que era menos x, aquí el x es mayúscula para que eso está todo el arreglo de abscisas, más 2, y aquí viene más el ruido aleatorio. Entonces el ruido aleatorio es más np.random.rand n para que distribuya normal de m por 1. Así ya tiene, entonces la función cuadrática asociada son unos datos que se mueven, es 0.5x2, 0.5x a la 2, ve que bacanería que eso pone superíndice en las líneas de comentario, menos x, vamos a ver si lo tenía con menos x, es más x, bueno entonces más x más 2, entonces más x más 2 y luego que tienen los datos ya dice bueno vamos a graficarlo, entonces le dice cree la figura lp.figure fixed size de 6x4, entonces crear la figura, entonces vamos a hacerlo línea a línea, que eso me parece que también es una tarea muy bacana. Entonces plt.figure de con fixed size de 6x4, entonces una tupla, entonces entre paréntesis 6,4. Pero como ahí estoy utilizando PLT, es decir, va a utilizar a NumPy, entonces importas previamente, import matplotlib.pyplot as PLT, va a utilizar a matplotlib, perdón. Entonces así ya tenemos la librería NumPy matplotlib, y ahora sí corremos y me dice, pero NumPy no tiene atributos random, no es porque es random. Bien, entonces no es un error de atributo, aquí ya nos quedó la figura, pues nos la muestra. Luego que la genera, le generas el gráfico, entonces con la función plot, x, y, azul y punticos delgados, entonces plt.plot a x, el arreglo de x total de los 100 datos, por el arreglo de variable objetivo o etiquetas con b como color y punto como el estilo. Entonces así mire que nos los muestra, todos bonitos. Entonces hasta aquí ya tenemos el gráfico de los datos. Ahora etiqueta al eje horizontal, entonces aquí lo llamo como en lenguaje LaTeX x1.
El lenguaje LaTeX es porque delimitó entre símbolo de dólar y miren cómo queda bueno. Es que Matplotlib toma eso, entonces con plt.xlabel se le pone entre comillas simples y entre signo de dólar para lenguaje LaTeX, para fórmulas matemáticas, x sub 1, el primer atributo. Entonces mire que ya nos muestra que el eje horizontal tiene x sub 1, entonces aparece ya un subíndice, x sub 1. Aunque él creo que lo puso con aquí, ese x sub 1, bueno, sí, con minúscula. Y ya las etiquetas lo denotó con Y, rotación de 0, rotation en 0. Entonces en la etiqueta puede decir cómo los va a rotar para que la presentación, entonces es el label que va a la rotación, plt.ylabel, y le pone qué es lo que va a ir ahí, pues va a ir la etiqueta y con el parámetro rotation con ángulo 0. Entonces así ya nos da etiqueta en el eje vertical, dice que es ylabel, entonces tiene que ser label, ylabel, sin guión, para ese método es sin guión. Y luego de que tiene etiqueta para los ejes, define el rectángulo de visualización de menos 3 a 3 y de 0 a 10, de menos 3 a 3 para X y de 0 a 10 para Y. Entonces eso se define el rectángulo de visualización plt.axis a través del método axis y le das una lista de Python con 4 componentes, 2 para X, menos 3 a 3 y 2 para Y, de 0 a 10. Entonces esto es definir el rectángulo de visualización, definir el rectángulo de visualización, aunque Matplotlib de todas maneras ya nos había puesto todo eso antes, solo que aquí como que lo puedes controlar. De hecho aquí ya quedarían algunos puntos muy cercanos al rectángulo de visualización, entonces si quieres un poquito más, pone no, en Y que se vaya a 11 para que este punto no nos quede tan al borde, y en X que se vaya hasta menos 4 a 4 si quiere, entonces menos 4 a 4, bueno, porque quieres como de pronto verlos todos, entonces así con más espacio, y en Y que se vaya desde menos 1, entonces así como que generas un mayor espacio, entonces para la visualización si quieres. A mí me parece que así me queda muy bacancito. Y luego le das cuadrícula con plt.grid, entonces con plt.grid activas la cuadrícula, pero le bajas la opacidad con el parámetro alfa asociado al método grid y le pones en porcentaje por ahí al 40% para que baje esa opacidad. Miren que ya se ve más suavecita. Y después le das también bueno, título no lo pidió, pero entonces función cuadrática, y ahí es donde le vamos a poner qué función es. Entonces pongámosle aquí plt.title y pongámosle entonces ¿cómo sería? Pues la datos aleatorios formados con la función cuadrática, y la mostramos entre signo de dólar y igual a 0.5, 1.5 x a la 2 más x más 2 más x más 2, y veremos a ver si nos aparece bien ese título, y nos aparece el lenguaje LaTeX bien bonito. Entonces esto yo creo que es a lo que él se refería, de que apareciera la fórmula aquí de la ecuación, acá, el mismo título en lenguaje LaTeX. Entonces debes de delimitar entre símbolo de dólar y no hay que decirle nada más, ya él con eso él entiende que esa es una fórmula matemática. Entonces Matplotlib es bueno para fórmulas, admite el lenguaje LaTeX por defecto, al menos en el título y en las etiquetas. Y a plt.show
y ya con eso ya no nos aparece ese mensajito antes del gráfico, y mira cómo queda de bonito. Así va adquiriendo uno como más de tanto practicar, hacerlo mejor y que quede más bonitos los gráficos, de tanto volver a leer Aggeron de nuevo. Eso me ayuda muchísimo y le agradezco mucho la participación y espero que de pronto haya entendido bien la pregunta. Muchas gracias.